Hola a todos y bienvenidos sean señores a este video. Este es parte de la comunidad de aprendizaje número 4. Nosotros está conformada por George, Oscar, John y su servidora Vera. Bueno, señores, hoy les vamos a hablar sobre un tema bien interesante y trasladándonos a uno de los eventos más caóticos, dramáticos y trascendentales de la humanidad, que fue la Revolución Francesa. Yo quiero que por un momento nos olvidemos de los datos aburridos, porque realmente, señores, aquí hubo traición, hubo una crisis extrema y muchísima guillotina. Todo comenzó a finales del siglo XVIII. Yo quiero que nos imaginemos a Francia dividida en tres estados, por así decirlo. El primer estado, que era la iglesia, el segundo, que era la nobleza, y el tercer estado, que era, bueno, básicamente el 98% de la población. Y esto incluía a los campesinos, a los artesanos y a los burgueses. ¿Cuál era el gran problema? Bueno, básicamente que el tercer estado, o sea, la mayoría de la población, pagaba absolutamente todos los impuestos, mientras que los nobles y el rey Luis XVI se daba la gran vida en el Palacio de Versalles. O sea, mientras los pobres pagaban los impuestos, los ricos vivían de eso, ¿verdad? Que por cierto, no está muy alejado de la realidad realmente. Y para colmo, el país realmente entró en una quiebra terrible y el precio del pan subió, la gente, o sea, literalmente se moría de hambre. Fueron circunstancias muy malas en ese tiempo. Entonces, hartos de no ser escuchados, los representantes del pueblo se rebelaron en mayo del 1789 y crearon la Asamblea Nacional y prometieron no separarse hasta darle a Francia una constitución. La tensión era tanta que el 14 de julio del año 1789 el pueblo de París enfureció y tomó por asalto la Bastilla, que era básicamente una fortaleza medieval que funcionaba como prisión y símbolo del poder absoluto del rey. Pero, y aquí viene un dato curioso, es que ustedes saben cuántos presos había ese día histórico. Solamente 7. O sea que la toma no fue un rescate masivo, sino que fue una estrategia para conseguir la pólvora que se guardaba allí y empezar una lucha armada. Así es. Con la toma de la Bastilla, el pueblo demostró que tenía el control. Ese mismo año, la Asamblea Nacional redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo los tres pilares que cambiarían el mundo: la libertad, igualdad y fraternidad. Pero claro, mientras el pueblo celebraba sus nuevos derechos, en el palacio las cosas se ponían muy tensas. El rey Luis XVI y su esposa María Antonieta se dieron cuenta de que su poder absoluto se estaba desmoronando, ya que no estaban seguros en París. Por eso, en junio de 1791 decidieron armar un plan desesperado. Se disfrazaron de sirvientes en medio de la noche e intentaron escapar de Francia en un carruaje para buscar ayuda en el extranjero. Spoiler, le salió fatal. Al llegar a un pueblo llamado Varennes, muy cerca de la frontera, un empleado de correos los reconoció. ¿Y cómo lo hizo? Porque la cara del rey estaba impresa en las monedas con las que pagaban. Los arrestaron y los mandaron de vuelta a París. Tras este ridículo intento de fuga, el pueblo perdió toda la confianza que le quedaba en la monarquía. Y aquí es donde la revolución da un giro sumamente oscuro. En 1792, la monarquía es abolida y oficialmente pasa a convertirse en una república. El poder cayó en manos de los jacobinos, un grupo político extremadamente radical del movimiento, liderado por un hombre implacable, Maximilien Robespierre. En este periodo es conocido como el Terror. Robespierre pensaba que para proteger la revolución de los traidores internos y de las potencias
externas que querían invadir Francia, la única solución era eliminar a cualquiera que no era lo suficientemente revolucionario. Al año siguiente, en 1793, el rey Luis XVI y María Antonieta fueron juzgados por alta traición y ejecutados públicamente en la guillotina. Pero no fueron los únicos que sufrieron de esto. Se estima que hubieron más de 16.000 personas que perdieron la cabeza en este periodo. Y aquí va un pequeño dato curioso sobre este artefacto. La guillotina no fue inventada para ser cruel, sino todo lo contrario. Fue inventada por un doctor llamado Joseph Guillotine. La propuesta como método democrático y humanitario, ya que antes los nobles eran decapitados con espada, pero los pobres solían sufrir muertes lentas y dolorosas. Con la guillotina, todos eran ejecutados de la misma manera, sin importar su clase social. Al final, la locura fue tanta que el propio pueblo se cansó de miedo y el próximo año, en 1794, los mismos revolucionarios arrestaron a Robespierre y en un giro, un poco de karma histórico, él también perdió la cabeza en la guillotina. Después de que Robespierre perdiera la cabeza, Francia quedó en un estado de confusión total. Intentaron gobernar mediante un grupo de 5 personas llamado el Directorio. Pero el país seguía hundido en la corrupción, la crisis económica y las guerras con otros países de Europa que temían que la revolución se extendiera a sus territorios. La gente estaba cansada del caos y buscaba desesperadamente el orden y la estabilidad. Ahí es donde aparece un joven astuto y brillante que se había convertido en el héroe militar del momento, Napoleón Bonaparte. En noviembre de 1799, aprovechando su enorme popularidad, Napoleón dio un golpe de estado y se autoproclamó líder de Francia, terminando oficialmente con los 10 años de la Revolución Francesa e iniciando una nueva era. Para cerrar, podemos concluir que aunque la Revolución Francesa tuvo momentos brutales, su impacto en nuestra vida actual es gigantesco. Gracias a este movimiento se derribó el feudalismo, nacieron los conceptos modernos de derechos humanos, se separó la iglesia del Estado y se demostró que el poder reside en el pueblo y no en los reyes. Así que cuando piensen en libertad y democracia, recuerden la Francia de 1789. Muchas gracias por vernos, esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Gracias.